Cordial saludo. De acuerdo con la materia Epidemiología Ambiental, los estudiantes Álvaro Javier Mera López, Andrés Felipe Pavón, Ana Cecilia Bravo, Jonathan Jiménez Cabeza y Jenny del Rosario Guerrero presentan a la tutora Miriam Sofía Guzmán la unidad 3, tarea 5, en la cual explicaremos qué es la vigilancia epidemiológica en salud ambiental. Y esta tiene que ver con las diversas acciones las cuales mediante su aplicación generan y proporcionan información para detectar de manera técnica los cambios que pueden presentarse en el medio ambiente, los cuales son condicionantes y determinantes y tienen la capacidad de llegar a afectar de manera directa la salud individual o colectiva. Como segunda medida, vamos a definir la cadena ambiente-salud, la cual nos permite determinar fuerzas generadoras de contaminación, presiones, estados, exposición y efectos. Las fuerzas generadoras tienen que ver con todas las actividades industriales, agrícolas, transporte, generación de residuos sólidos y saneamiento básico, entre otros, provocando un cambio en el estado normal de los ecosistemas y exponiendo a los seres humanos a diferentes tipos de enfermedades y también al ambiente a su modificación a nivel ambiental, incluyendo el aire, el suelo y el agua. Son 8 los elementos incluidos en la vigilancia epidemiológica, entre los cuales se destacan agua para consumo humano, contaminación del suelo, contaminación del aire, desastres tecnológicos y naturales, contaminantes ambientales y sustancias químicas, accidentes con mercancías denominadas peligrosas, efectos de los factores físicos, radiación y factores de riesgo biológico. ¿Cuál es la información que se necesita como mínimo para el proceso de vigilancia epidemiológica en salud ambiental? Entre ellos se destacan conocer la información, la cual debe ser clara e inmediata de los factores de riesgo, tener como referencia medios con los cuales se realizará el proceso de vigilancia. También es importante conocer información concerniente a la población o personas y la exposición a las cuales se ven estos sometidos. Medición sistemática de las concentraciones de esos agentes contaminantes, observaciones y mediciones sistemáticas de factores y situaciones ambientales y descripción, análisis, evaluación e interpretación de las mediciones sistemáticas de agentes ambientales. ¿Cuál es el procedimiento de vigilancia en salud ambiental? En ella se destacan 8. Tienen que ver con la recolección y conocimiento de datos, procesamiento de los datos recogidos y obtenidos, el desarrollo de indicadores y de los diferentes sistemas de información para la vigilancia en salud ambiental, análisis e interpretación de los datos obtenidos, recomendaciones de las diferentes medidas de control, promoción de las diferentes acciones de control, evaluación de la efectividad de las medidas logradas y difusión de la información relevante. Es importante precisar que se debe realizar primero la obtención de los datos, luego el procesamiento de esos datos obtenidos. Posterior a eso nos va a generar que podamos definir unos indicadores de seguimiento para ver las mejoras que se vayan presentando en la situación de afectación. Luego también tenemos un análisis e interpretación de esos datos y de los resultados de esos indicadores, unas recomendaciones que se generan a partir de esos resultados, una promoción de las diversas acciones de control que tiene que ver con las diferentes medidas que se tomen, una evaluación de la efectividad de los indicadores y de las acciones que se generaron y cuando éstas ya cumplan con todo eso hay que hacer una difusión de esa información porque esto puede servir para que otras personas también, o otras entidades, implementen este tipo de acciones y mejoren ciertas cosas. Hay que enumerar como mínimo un ejemplo de vigilancia en salud ambiental por desastres naturales. Nosotros hemos definido las inundaciones, las cuales son clasificadas como fenómenos de inicio súbito y se clasifican en varios tipos: repentinas, fluviales y costeras, las cuales producen lesiones mortales y en muchos casos muchas pérdidas humanas. En cuanto a los temas de epidemia, definimos esta como extremadamente peligrosa por la cantidad de personas que llegan a morir y el nivel de contagio y propagación que éstas tienen. Entre esos podemos definir que los objetivos de la vigilancia epidemiológica sanitaria, que tiene que ver con todo esto que acabamos de indicar, eh, para el nivel local de salud son las siguientes: estudiar la magnitud del impacto del evento,
estimar el impacto en la salud, indicar los principales problemas de salud de la población afectada, esto en una relación riesgo y daños, identificación de grupos de riesgos, detectar grupos de riesgos, detectar cambios en prácticas de higiene, definir tendencias hacia dónde va, detectar brotes o epidemias, orientar o reorientar los recursos, adecuar los recursos existentes para atender la emergencia e identificar necesidades de la investigación. Y hay que definir también cuáles son los 10 principales factores de riesgo ambientales en Colombia. Entre esos podemos definir las ETAs y las EA, enfermedades transmitidas por alimentos y las enfermedades diarreicas agudas, enfermedades renales, enfermedades o intoxicaciones por sustancias químicas, por plaguicidas, por intoxicación por metanol, por solventes, sustancias psicoactivas, por metales pesados y por monóxido de carbono y otro tipo de gases. Es importante precisar que en Colombia, según hallazgos y estudios, las enfermedades asociadas a factores de riesgos ambientales son 12 y 7 de ellas generan posibilidades de muerte. Los sistemas de información geográficos son muy importantes en el sistema de vigilancia epidemiológica, porque estos son representaciones gráficas de información representadas en mapas o en imágenes satelitales y nos permiten representar datos de enfermedades, afectaciones o localización de centros de salud y poder determinar rutas y poder determinar cantidad de personas afectadas en un determinado sitio. Regularmente esto es trabajado por los institutos departamentales de salud con la información recolectada por cada centro de salud de cada localidad. Hay que explicar brevemente cuáles son los mecanismos de control de la epidemiología ambiental en políticas públicas, y eso están asociados a estudios descriptivos, diseños observacionales incompletos, estudios analíticos observacionales y estudios experimentales, que tienen que ver con todo lo que se puede observar en función de las variables de tiempo, lugar y personas. Los diseños observacionales, que son incompletos, tratan de analizar y describir hipótesis de estudios relacionados con todo el tema de salud ambiental o epidemiología ambiental. Los estudios analíticos observacionales son aquellos que reúnen condiciones adecuadas para evaluar hipótesis y responder al porqué de los fenómenos de salud y enfermedad. ¿Y cuál sería la aplicación de la epidemiología ambiental en contaminación atmosférica y cuáles serían los elementos de enfoque para construir una política ambiental basada en la salud pública? Es importante precisar que tenemos elementos de enfoque para construir una política de seguridad pública, esto considerado desde determinantes sociales, desde salud, que deben ser integrales e interdisciplinarios. También el sector de salud no puede actuar solo, debe tener asociación con más sistemas, porque la mayoría de los determinantes de salud están fuera de competencia. Se requiere realizar una unión intersectorial con diferentes tipos de organizaciones para que las políticas sean herramientas que le permitan a la población definir y poder tener información a la mano para poder evaluar y poder determinar cuáles son los factores de riesgo reales. Y se debe privilegiar la investigación aplicada y dirigida a comprender los efectos determinantes de la salud, donde se puedan generar inquietudes, donde se puedan diseñar mecanismos de control, de intervención y de seguimiento, y se puedan medir los impactos reales y las posibles soluciones a eso. Muchísimas gracias.